Buenas noches, mi nombre es Estefanía Saritama y el día de hoy voy a hablar acerca de lo que son los sujetos procesales dentro del proceso penal. Es obvio y claro que el proceso penal es un pilar muy esencial en lo que es la administración de la justicia, ya que busca el equilibrio de los derechos de las partes involucradas y de ese mismo modo garantizar que la justicia que se aplique sea de manera justa y transparente. Dentro de lo que es este sistema encontramos como sujetos procesales a la persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa, los cuales desempeñan roles fundamentales, lo que cual permite que esto lleve a un correcto desarrollo del proceso penal, asegurando el cumplimiento de todos los principios que son principios de legalidad, debido proceso, tutela judicial efectiva. El Código Orgánico Integral Penal establece todas las bases jurídicas para que el sistema penal ecuatoriano funcione correctamente, asignando derechos, deberes, garantías a cada uno de los sujetos procesales. Principalmente vamos a hablar de lo que es la persona procesada. Esta persona es un actor esencial dentro del proceso, ya que es el sujeto sobre quien recae la imputación de un hecho delictivo. Según el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 440, nos mencionan que esta figura hace referencia a quien se le formulan cargos durante lo que es la instrucción fiscal, mientras que en la etapa de juicio a esta persona se le denomina acusado. Es decir, que este término abarca tanto a personas naturales como personas jurídicas, según la naturaleza del delito. Em, en lo que es el proceso penal ecuatoriano, las bases procesales determinan prácticamente el tratamiento que se le da a la persona en cada etapa. Durante la etapa inicial de la investigación se lo conoce como indiciado, lo cual refleja la presunción de que pudo haber cometido un delito, pero sin elementos suficientes para que se formalice el cargo. Y ya una vez que se formulen estos cargos, se convierte en procesado. Y en lo que es la etapa de juicio, donde ya están las pruebas para iniciar lo que es el juzgamiento, a esta se le denomina acusado. El COI garantiza ciertos derechos esenciales para lo que es la persona procesada, entre los cuales nos menciona el artículo 5, numeral 4, la presunción de inocencia, donde establece que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia. El derecho a la defensa, que se encuentra en el artículo 5, numeral 13, donde toda persona tiene derecho a contar con un abogado desde el inicio del proceso. La prohibición del autoincriminación, que es el artículo 5, numeral 8, donde se asegura que nadie puede ser obligado a declarar en su contra, protegiendo de este modo su dignidad y autonomía. La prohibición de doble juzgamiento, que está en el artículo 5, numeral 9, que garantiza que ninguna persona sea procesada o penada más de una vez por los mismos hechos. En cambio, con referencia a las personas jurídicas, como procesadas como tal, el artículo 49 incluye todo lo que son las disposiciones penalmente para estas personas jurídicas, que pueden ser desde sanciones, multas, clausura de establecimientos o lo que es la disolución, dependiendo todo de la gravedad del delito y del beneficio obtenido por la entidad. Vamos a hablar ahora de la víctima. La víctima puede ser una persona natural o jurídica quien haya sufrido daño como consecuencia de un delito. En el COI, en el artículo 11, la víctima ocupa un lugar central dentro del proceso penal, pues dado que el sistema no solo busca lo que es sancionar al responsable del delito, sino más bien garantizar la reparación integral del daño causado. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la diferencia entre víctimas directas e indirectas. Prácticamente el COI reconoce a las víctimas directas como aquellas que experimentan el daño de forma inmediata, como en los casos de lesiones o robos, y las víctimas indirectas como aquellos que serían en este caso los familiares de una persona, por ejemplo, una persona fallecida, que debido a un delito, ellos pueden reclamar la justicia y reparación del daño. Entonces, entre los derechos fundamentales que tiene la víctima, tenemos lo que es el artículo 11, numeral 2, nos habla de la reparación integral, que es donde se le puede incluir ya sea la compensación económica, la restitución del derecho vulnerado o las garantías de no repetición. Lo que es la protección contra la revictimación, lo que es artículo 11, numeral 5,
que se busca evitar que la víctima enfrente intimidaciones o amenazas o situaciones que incrementen mucho más su sufrimiento, lo cual hace que se garantice procedimientos sensibles, sobre todo en lo que son delitos contra la integridad sexual. Tenemos lo que es la participación en el proceso penal, artículo 11, numeral 1, donde lo que es la víctima tiene el derecho a presentar la acusación particular, lo que le va a permitir a ésta ser parte activa del proceso o más bien abstenerse de lo que es participar durante el proceso. Ahora, con respecto a la fiscalía. La Fiscalía no es más que el órgano encargado de dirigir la investigación penal y representar a la sociedad en la acción pública. Según el COI, en su artículo 442, su papel es crucial para garantizar todo lo que es el proceso penal, sobre todo para que éste se lleve a cabo de manera efectiva y justa. La Fiscalía cumple varias funciones. Según el artículo 442 del COI, tenemos lo que es la dirección de la investigación, donde la Fiscalía lidera lo que es la recopilación de pruebas, coordinación con la policía y decide cómo va a ser las líneas de la investigación. Ya el artículo 443 nos habla sobre la formulación de cargos, es decir, que ya una vez que ya tengan las pruebas suficientes, la Fiscalía puede decidir si existen méritos ya para lo que es iniciar el juicio penal o no. Esto hace que se eviten lo que son procesos injustificados. También tenemos lo que es la protección de víctimas y testigos, que está en el artículo 444, donde se implementa este tipo de medidas para garantizar lo que es la seguridad de quienes participan en el proceso, especialmente en casos donde la víctima o testigos se encuentran en situación de peligro. Los principios de objetividad, por ejemplo, el artículo 5, numeral 21 del COIP, nos indica plenamente que la Fiscalía debe actuar siempre con imparcialidad, investigando todas las circunstancias que incriminan al procesado, como las que lo exoneran, garantizando de este modo que el proceso penal no se convierta principalmente en una herramienta de persecución injusta. Ahora vamos a hablar de la defensa. La defensa como tal es un derecho fundamental en el sistema penal porque garantiza que la persona procesada, y en algunos casos también la víctima, cuente con una representación legal adecuada. El COIP en el artículo 451 habla que la defensa puede ser ejercida por un abogado privado o por la Defensoría Pública. Lo que es la defensa cuenta con varias garantías. La primera garantía se encuentra en el al artículo 451, que habla sobre el acceso igualitario a la justicia, donde nos dice que todos tienen derecho a una defensa adecuada independientemente de su situación económica. Aquí la Defensoría Pública juega un papel fundamental al proporcionar servicios legales gratuitos a quienes no pueden costearlos. También tenemos lo que es en el artículo 452, la defensa técnica desde el inicio del proceso. Es decir, que la presencia de un abogado desde el principio del proceso asegura que los derechos de esta persona sean protegidos en todo momento. Tenemos también lo que es la presentación y refutación de pruebas, donde nos menciona que la defensa tiene todo el derecho para presentar la evidencia que favorezca a su representado y del mismo modo poder cuestionar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Em, Al hablar también un poco más así, podemos mencionar que existen varias interacciones entre estos sujetos procesales, debido a que el proceso penal en sí es como un escenario dinámico donde todos estos sujetos procesales interactúan de manera constante con el fin de garantizar simplemente el cumplimiento de los principios de justicia y equidad. Por ejemplo, la relación que hay entre la fiscalía y la defensa. Es muy claro que la fiscalía actúa como la parte acusadora y la defensa protege los derechos del procesado, y ambos deben ceñirse a las normas del debido proceso y actuar dentro de un marco de imparcialidad y legalidad. En cambio, el papel de la víctima es actuar de forma activa, presentando ya sea una acusación al particular o confiar simplemente en la fiscalía para que represente ésta sus intereses. Su interacción como tal con los otros sujetos está regulada para evitar conflictos y garantizar un juicio justo. También tenemos lo que es la mediación judicial. Aquí prácticamente el juez es quien cumple un rol arbitral, el cual asegura que las partes procesales respeten todas las garantías de cada actor y que el proceso se desarrolle prácticamente sin dilaciones indebidas ni abusos.
Por lo tanto, todas estas interacciones que acabo de mencionar son esenciales para mantener un equilibrio como tal y asegurar que se respeten todos los derechos de las partes involucradas. En conclusión, puedo decir que el sistema penal ecuatoriano tiene varios sujetos procesales, como lo hemos ido mencionando, y estos desempeñan un papel trascendental. ¿Por qué? Porque garantizan que se preserve la justicia, se respeten los derechos fundamentales y se cumplan todos los principios del debido proceso. La persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa no solo representan intereses específicos, sino más bien que estos roles están interconectados en un equilibrio diseñado para evitar, ya sea abusos, y en sí, sobre todo, promover lo que es un juicio justo y transparente. Cada uno de estos actores o de estas partes aporta elementos esenciales dentro de este proceso penal, ya sea desde la defensa de los derechos del procesado hasta la búsqueda de la justicia y la reparación para la víctima. La persona procesada está protegida por principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Esto ejemplifica prácticamente la necesidad de tratar con dignidad a todo individuo, ya esté involucrado en un proceso judicial o no. Por su parte, la víctima ocupa un lugar prácticamente central en el sistema penal, ya que tiene derechos que garantizan su seguridad, participación y reparación integral del daño sufrido. Además, la Fiscalía también en su calidad de representante de los intereses de la sociedad actúa siempre con objetividad y diligencia, siempre con el fin de esclarecer los hechos, mientras que la defensa, como garante del equilibrio procesal, asegura que todos los derechos de las partes involucradas sean respetados en cada momento del proceso. El éxito de todo el proceso penal no solo depende de la interacción armoniosa entre estos actores, sino también de la supervisión de un juez imparcial que actúe como mediador y garante de los principios establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, para que asegure que se sancionen a los responsables de los delitos y también se protejan los derechos de todas las partes, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia. Del mismo modo, promoviendo todos los valores del Estado de Derecho comprometido con la equidad y la transparencia, tal como lo menciona nuestra Constitución. Con esto doy por concluido lo que es la exposición acerca de los sujetos procesales. Muchas gracias.